¿Realmente son las fuerzas ideológicas de la izquierda progresista quienes desean destruir los valores cristianos? ¿Realmente esta guerra la debemos interpretar en el mero contexto de lo político y cultural? ¿Consideras que esos ataques a los valores cristianos nos deben llevar a una unidad o sincretismo religioso porque se presume tenemos un enemigo en común? ¿O te has preguntado si esta guerra contra los valores cristianos va en la misma dirección de la guerra del cambio climático y la COVID-19, como bien lo señaló el Papa Francisco, y como solución estamos llamados a la unificación de las religiones, puesto que estamos en una transición hacia un nuevo orden mundial? ¿Te has preguntado si es un distractor resultado de la acción de aquel ángel que se viste de luz, materializado en el sistema babilónico, en toda su extensión, como lo describe Juan en el Apocalipsis, o el cuerno pequeño que describe el profeta Daniel, creando el caos y a su vez plantear un gobierno mundial que pretende lograr la paz y la unidad de las naciones? ¿Cuál es el llamado que está haciendo el Señor a su pueblo en esta generación? ¿No crees que es hora de preguntarnos qué papel juega un escrito está? Vamos a descubrirlo. El Señor Jesús presentó a sus discípulos la condición espiritual que se impondría en la generación que viviera en los días próximos a su segunda venida. Mateo 24, versículo 4, respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. El Señor se anticipa para que su pueblo, si sigue sus directrices, no caiga en desesperación y en los grandes engaños que se emplearían como antesala a su segunda venida. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. San Juan capítulo 14, versículo 29 al 30. Pablo, siguiendo la línea del Señor, nos exhorta en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe a Timoteo con un tono de preocupación y de urgencia? Y hoy nos interpela a ti y a mí como pueblo de Dios. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Preguntémonos, queridos hermanos y amigos, ¿estamos viviendo ese tiempo que describe el apóstol Pablo? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Maestros? Hoy las iglesias están siendo seducidas por los discursos políticos. Es más, sus líderes están fascinados, deslumbrados como si hubiesen descubierto un nuevo evangelio. Continúa exhortando el apóstol Pablo, sino que conforme a su propia ambición o codicia. El apóstol Pablo resalta el móvil que llevará a estos líderes a apartarse y a apartar el pueblo del Señor de la verdad, su ambición y su codicia. Versículo 4. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué están haciendo la gran mayoría de los líderes de las iglesias de hoy? Facilitando el camino para que los feligreses sean alimentados por las fábulas, por los discursos políticos. Lo dijo Pablo a la iglesia en su momento y hoy nos recuerda que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
La pregunta es, mis amados amigos y hermanos, ¿realmente el mundo cristiano se está cimentando en el poder de la palabra de Dios que produce el conocimiento, la sabiduría y la fe que necesitamos para resistir los ataques del enemigo? ¿O nos estamos cimentando en la sabiduría de los hombres? El Señor Jesús le reveló a su siervo Juan los acontecimientos que deben suceder pronto, y cuidado que concuerda con la revelación que le dio a su siervo Daniel. ¿Con qué objetivo? Para que su pueblo no anduviese en tinieblas, ni estuviese vaticinando sobre quién es el verdadero enemigo del pueblo de Dios. Dejemos que las Escrituras nos hablen. Daniel capítulo 2. El Señor, por medio de un sueño y por revelación a través de Daniel el profeta, le permite a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hoy a su pueblo saber lo que ha de acontecer en el futuro. Porque, como está escrito, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós capítulo 3, versículos 7 al 8. Pues bien, Daniel es testigo de estos acontecimientos finales por revelación divina. Daniel capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El rey mandó a llamar a los magos, astrólogos, adivinos y caldeos, para que le dijesen lo que había soñado y le revelasen la interpretación. Los sabios le piden al rey que les revele el sueño y ellos le darán la interpretación. Después de transcurrido un tiempo entre la demanda que les hace el rey y la rogativa de estos para que el rey les revelase el sueño y ellos pudiesen interpretar el sueño, el rey, en lo dilatado del tiempo, comprueba la incapacidad de los miembros de su gabinete político para resolver este asunto en cuestión. Reconoce que son capaces de acudir a la mentira, al engaño con tal de cumplir con las demandas del rey y así conservar su posición política. Finalmente, estos terminan por aceptar que ningún mortal puede resolver la solicitud del rey, sino los dioses cuya morada no es con la carne. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículo del 2 al 11. Frente a la impotencia del rey, por lo perturbado que se encuentra debido al sueño y el no poder saber lo que significa, el rey decreta dar muerte a los sabios de Babilonia. Daniel y sus compañeros se enteran de que hay un decreto de muerte que les incluye a ellos también. Esto le lleva a pedir al capitán de la guardia del rey que no mate a los sabios de Babilonia y le permita hablar con el rey. El rey le concede tiempo para que Daniel pueda pedir al Dios de sus padres poder conocer el sueño y la interpretación del sueño. Finalmente, el Señor, en su soberanía, le revela a Daniel el sueño y la interpretación. Daniel capítulo 2, versículo 14 al 16. Daniel pide al capitán de la guardia que le permita ir con el rey para revelarle el sueño y la interpretación. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de acontecer. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata,
su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de su majestad, versículo 39, surgirá otro reino de menor importancia. Recordemos que el profeta Daniel está en la presencia de Nabucodonosor, quien gobernaba el imperio de Babilonia, representado en la visión del capítulo 2 de Daniel por aquella cabeza de oro, y representada por el león con alas de águila en el capítulo 7 de Daniel. Daniel le señala a Nabucodonosor que después de la caída de Babilonia vendría un segundo reino, representado por la plata. Como lo veía en la visión, y en Daniel capítulo 8:20, por un carnero con 2 cuernos, y en el capítulo 7, representado por un oso. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Daniel capítulo 8 al 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, que se fragmentaría después de la muerte de Alejandro Magno en 4 imperios. Hasta aquí, el ángel Gabriel le revela a Daniel el nombre de los primeros 3 imperios. Finalmente vendría un cuarto reino sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Al profeta no se le dice claramente el nombre del cuarto reino, como se le reveló el nombre de los 3 primeros, pero los evangelios nos muestran quién era ese cuarto reino que imperaba en los días en que nace el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Además, la historia revela que el Imperio Romano termina por apoderarse de todas las zonas colonizadas por los griegos. Ya en el año 30 a.C., con la derrota de Cleopatra y Marco Antonio, los romanos terminarían por traspolar la herencia de la cultura griega. Pero el profeta amplía esta visión en el capítulo 7. Daniel 7, 24 y 25 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino representado por el hierro, Roma imperial, se levantarían 10 reyes. Nos deja ver el profeta que se produciría una fragmentación en este imperio, caracterizada por el hierro. De él saldrían 10 reyes que, de acuerdo con la mayoría de los historiadores, en la última mitad del siglo IV después de Cristo, las tribus germánicas, siguiendo la iniciativa de los hunos, invadirían los territorios que caracterizaban al imperio de Roma, estableciéndose en sus territorios. La gran mayoría de los historiadores señalan a los francos, los alemanes, los hunos, los vándalos, los burgundios, los visigodos, los suevos, los ostrogodos, los saxos, los cérulos y los lombardos como aquellos reinos
que se establecerían después de la fragmentación y el declive de lo que fue el Imperio Romano. Recordemos, el número 10 es simbólico, pero la historia da cuenta de que estos reinos se establecerían en los territorios de lo que fue Roma imperial. Hasta aquí, el Señor nos permite conocer que existieron unos actores políticos representados por grandes imperios o reinos en el curso de la historia, pero no termina ahí. Sigue revelando Daniel el profeta a Nabucodonosor, rey de Babilonia, eventos trascendentales que tienen implicaciones no solo terrenales, sino implicaciones cósmicas. Versículo 41. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad de hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este sería un reino dividido. Aunque tendría la fuerza del hierro, recordemos, el hierro es una continuidad del Imperio Romano. Versículo 42. Y como los dedos eran mitad de hierro y mitad barro, este reino sería medianamente fuerte y débil. Versículo 43. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. Aunque por su naturaleza no pueden fundirse, el profeta dice que se mezclarán. En la versión Reina Valera de 1960 dice que se mezclarán por medio de alianzas humanas. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Vamos a ver. El profeta nos permite entender que existieron unos imperios: Babilonia, los medos y los persas, los griegos, que se fraccionaron en 4 reinos, reinos que tuvieron y aún hoy gran importancia en el mundo, pero cayeron. Nos habla de una cuarta bestia representada por el hierro, conocido como Roma imperial, que en el año 378 adopta el cristianismo de Nicea del 325 como religión oficial de su imperio, en cuanto era la interpretación que predominaba en Occidente, a todos los pueblos. De ahí nace el catolicismo. El profeta describe que los pies de la imagen están conformados por hierro, representación de Roma político, y barro, representación del pueblo de Dios. Según el contexto de la profecía, es la adhesión del catolicismo al imperio como religión oficial. El profeta Jeremías nos da un dato muy importante sobre lo que significa el barro en el contexto bíblico. Jeremías 18:5 dice: entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. El pueblo de Dios es simbolismo del barro o lodo, como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. En el capítulo 7, el profeta profundiza más sobre este asunto, nos arroja más información referente al resultado de la unidad entre el hierro y el barro. Daniel capítulo 7, versículo 24 al 25. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. De esos 10 reyes, ¿quién los derribará? El cuerno pequeño. Dice el profeta que este cuerno pequeño es el resultado de la mezcla del hierro y el hierro, simbolismo del poder político, y el barro, representación del poder religioso. Dicen muchos historiadores que los gobernadores católicos de la región de Italia y las regiones circunvecinas consideraban que era un deber sagrado eliminar las influencias heréticas representadas por los visigodos, los ostrogodos y los vándalos. 3 de los reyes que salieron de entre los 10 reyes. Clodovedo, rey de los francos, se adhirió al catolicismo a través del bautismo
y en su compromiso con el catolicismo declaró exterminar a los visigodos de Bouillon. El emperador de Oriente, Justiniano, declaró una guerra abierta contra los sarrios. Las fuerzas del catolicismo arrasaron contra los vándalos en el norte de África, en la batalla de Tricamoro en el año 534, logrando desterrar a los ostrogodos de Roma en el año 538. La suerte estaba echada, como lo describe el profeta Daniel y lo corrobora la historia. Entonces tenemos que este cuerno pequeño gobernaría sobre los reyes de la tierra según Daniel, porque sale de entre los 10. Y en Apocalipsis 13:7, capítulo 17 y el versículo 1 al 2, declara el profeta Juan que en los postreros días no solo gobernaría sobre los reyes, sino también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Describe también el profeta a esta mujer que está sentada sobre muchas aguas. Apocalipsis 17, versículo 15, dice el ángel al profeta: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estamos hablando de un gobierno totalitario. Pero también el profeta nos revela que este cuerno pequeño, o bestia que surge del mar, según Daniel, recibiría ayuda en el último periodo de la historia por una bestia que surge de la tierra con cuernos de cordero. Pero finalmente esta bestia con cuernos de cordero terminaría hablando como un dragón, según Apocalipsis 13, versículo 14 al 16. Estas características que arroja Daniel y Juan dejan claro que el enemigo del pueblo de Dios no está supeditado a un mero poder político, basado en una ideología de izquierda. Se trata de un poder que se desarrolla en el contexto de distintas ideologías políticas y que, de acuerdo con los cambios que se generan en el contexto histórico, logra adaptarse muy bien, como hoy a la política ecologista, utilizando un lenguaje altruista con la creación para encubrir sus agendas de control y dominio del mundo. Las profecías bíblicas nos permiten conocer que este poder tiene una influencia sobre los reyes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. El profeta logra ver otra característica muy importante en este poder. Dice, versículo 25 del capítulo 7, hablará palabras contra el Altísimo. Daniel, al igual que Juan, declara que este poder se levanta contra Dios mismo. Apocalipsis 13, 5 al 7. Pablo, en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, le hace saber a la iglesia que este poder se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Echa por tierra la verdad. La palabra emet, traducida en este contexto como verdad, es sinónimo de ley. En hebreo, la verdad es una acción concreta de obediencia a Dios. Lejos de las concepciones que en el cristianismo de hoy nos hemos fabricado de verdad. Hablará palabras contra el Altísimo. Hablar palabras contra el Altísimo es proclamar que la mediación de nuestro Señor Jesús, como Cordero de Dios que lava los pecados de todos los que creen y confían en Él, y que intercede como sumo sacerdote en el santuario celestial, como nuestro abogado y como nuestro juez, no es suficiente. Se necesita la mediación de la Reina de los cielos, de lo que este poder denomina los santos, incluso la mediación de ellos como hombres. Al hablar palabras contra el Altísimo es pisotear y enseñar a derribar el mandamiento del reposo de Dios como creador. Versículo 25. Y a los santos del Altísimo quebrantará. La historia confirma las grandes cruzadas que se emprendieron contra lo que este poder consideró era herejía durante un periodo aproximadamente de 1260 años. Lo preocupante es que las mismas Santas Escrituras afirman por revelación del Señor que este poder perseguirá en el futuro. El profeta Juan dice que este poder, representado por una mujer, se embriaga de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús.
Juan termina horrorizado de esta visión. Apocalipsis 17:6. Al igual que la experiencia del profeta Daniel, termina horrorizado. Versículo 25. Y pensará en cambiar los tiempos. Según el diccionario enciclopédico de Biblia y Teología, el tiempo puede ser descrito como la medida de movimiento. Su medición se efectúa en principio por los movimientos de los cuerpos celestes. Génesis capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Las divisiones de tiempo constituyen en el marco en el que se insertan los acontecimientos y circunstancias de la Biblia, que es un libro eminentemente histórico, cuya acción se desarrolla en un marco claramente cronológico, firmemente relacionado con el tiempo y el espacio. Las principales divisiones de tiempo en la Biblia son día y noche, periodo de oscuridad, Génesis 1, versículo 5, dividido en 3 vigilias de 4 horas cada una, desde la puesta del sol hasta la medianoche, desde la medianoche hasta el canto del gallo, desde el canto del gallo hasta la salida del sol. Lo encontramos en Éxodo 14:24 y Jueces 7:19. Entendiendo que en este contexto problemático con este cuerno pequeño, el tiempo en la Biblia hace referencia a días y años. Ahora, en esta misma línea, el profeta lo vincula con la ley. Versículo 25. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, la Torá. Si existe un mandamiento que vincule al hombre con su Creador, que tenga que ver con una medida de tiempo y se registre claramente en las Sagradas Escrituras, es el Shabbat, que se halla en el centro de la ley y exalta al Creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe en ella, que fue dado, recordemos hermanos, en el jardín del Edén. Hay un detalle muy importante, y aunque estos reyes o gobernantes de las naciones cumplirían una función en la historia, como bien lo señalan las profecías bíblicas, el profeta desea llamar nuestra atención hacia ese cuerno pequeño. O como lo presenta Juan, Babilonia la Grande. ¿Por qué? Porque escrito está que este poder se impondría a futuro, como lo hizo en el pasado. ¿Cómo lo logrará? Es una gran pregunta. Las Sagradas Escrituras responden a través de estos gobernantes cuyo objetivo final es entregar su poder y su autoridad al cuerno pequeño o Babilonia, así como está escrito. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17:13. Actualmente estamos viviendo un panorama de gran confusión respecto a una amenaza a los valores tradicionales. Argumentan algunos que tanto el protestantismo como el catolicismo tenemos un enemigo en común. Esto, por supuesto, nos debe llevar a repensarnos y a enfrentar al enemigo bajo el paraguas de la unidad o el sincretismo religioso, a fin de preservar los valores tradicionales. ¡Cuidado! No los principios emancipadores de las Sagradas Escrituras, por supuesto, sino la tradición. Este panorama debe llevarnos a una reflexión muy profunda, teniendo como referente las advertencias que nos ha hecho el Señor por medio de sus profetas, sobre el gran engaño que se produciría como antesala a su segunda venida. Incluso las mismas advertencias del Señor Jesús. Llama mucho la atención la proliferación de todo tipo de expresiones ideológicas como los movimientos feministas, LGBTIQ, los movimientos a favor del aborto, entre otras expresiones ideológicas, que se han venido manifestando al unísono en un contexto donde los mismos gobernantes han abierto espacio y legitimado a estas expresiones en un contexto de tiranía absoluta. Esto como consecuencia desestabiliza la sociedad ya desestabilizada, desestructurada, que va perdiendo su identidad, que presume de ser libre, pero como dice
el apóstol Pedro: uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Segunda de Pedro 2:19. Vencidos por adoptar unos constructos que atentan contra la misma naturaleza humana en su sentido ontológico. En esta misma medida, estos poderes, con sus agendas bien elaboradas, buscan implantar una forma de pensar en las familias, las iglesias y las instituciones educativas que vayan en contra de los principios morales. En el marco de la familia no es un secreto para nadie, pero no solo se busca hacer un control a través de los roles tradicionales, sino que se busca hacer un control de la población aniquilando el género. En el seno del cristianismo, en su convicción de lo que significa la vida, su juicio frente a la conformación de la familia según los parámetros que nos presenta la palabra de Dios, buscan generar división en el seno de las iglesias, trastornando la fe o convicción de los creyentes. Pretenden derribar las verdades absolutas contenidas en las Santas Escrituras. Esto, por supuesto, está forzando un movimiento en su defensa. Los cristianos, por su parte, están recurriendo a los discursos políticos como aliados. Se sienten interpretados por ellos. No por los principios emancipadores de las Escrituras, no, sino por la elocuencia de estos líderes emergentes y a su vez participando en la elección de quienes se les dice tienen características de Mesías. Hoy es muy común escuchar a los cristianos ya no hablar de las promesas del Señor a través de sus profetas, de nuestra preparación como cristianos, de preparar el camino para la segunda venida de nuestro Señor a través de la predicación de un mensaje de advertencia al mundo, que contienen las profecías dadas por el Señor a través de Apocalipsis y Daniel. Un mensaje que nos saque de la confusión, sino que hemos cedido a las presiones sociales, culturales, políticas y ecorreligiosas a través de las alianzas que los líderes religiosos han establecido con los poderes políticos. Estos abusos de poder, tal y como lo dice el Señor por medio de su profeta Juan, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17:13. Estos mismos poderes, por un lado, bajo toda esta presión y miedo, buscan dominar la conciencia de los cristianos. Ahora nos están vendiendo a los cristianos la idea de unificarnos en la defensa de los valores tradicionales. En países donde el protestantismo es bastante significativo, como Sudamérica y los Estados Unidos, estamos observando un fenómeno bastante extraño. Estos poderes, a través de sus gobiernos y sus instituciones, han impuesto sus agendas, pasando por alto el principio rector de los estados, que es proteger los derechos no de unas minorías, sino de las naciones, el derecho a la vida, la libertad, entre otros derechos fundamentales. Ahora estamos pasando de la tiranía absoluta, donde se ha atentado contra los valores morales, para pasar a que los organismos de los estados empiecen a penalizar lo que habían despenalizado. En países como Guatemala, el Congreso aprobó la Ley 5272, que penaliza el matrimonio homosexual y el aborto. En los Estados Unidos, cerca de una treintena de estados tienen preparados proyectos de ley en aras de restringir el aborto. Todo este entramado no deja de sorprendernos hacia dónde están apuntando estos poderes. Han propagado, por un lado, la deconstrucción del carácter moral de los hombres y las mujeres, y ahora dan un giro. ¿Por qué ese cambio? Estos cambios obedecen a la reivindicación que exigen los ciudadanos a la protección de sus derechos y libertades. ¿De verdad lo creemos? Tan desequilibrados están los organismos de los estados que se olvidaron de que la justicia se debe administrar para todos los hombres y las mujeres sin hacer excepción de personas.
¿O estos cambios obedecen a la influencia de otras fuerzas? A continuación, cito las siguientes fuentes. Cómo los grupos religiosos están copando la política en América. El autor es un doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET, Ariel Goldstein. Analiza el poder evangélico, quienes integran este nuevo sector, actor de poder. ¿En qué medida colaboran para la expansión de las fuerzas políticas autoritarias? ¿Y qué se puede hacer con su crecimiento? A continuación, Contraeditorial adelanta el comienzo del libro publicado por Editorial Marea. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay, México, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Guatemala, El Salvador. La lista continúa. El evangelismo se sigue consolidando como fuerza política en toda América. Presidentes, ministros, diputados, dueños de medios de comunicación. La expansión pentecostal y el declive de la Iglesia Católica. Aquí no concordamos con el autor en esta afirmación, puesto que las Santas Escrituras revelan que el catolicismo, o poder romano, recuperará su poder perdido, con la ayuda, eso sí, precisamente de este sincretismo religioso, que está investido de poder. Detrás del telón de nuestras débiles democracias, una nueva fuerza política, social se ha ido gestando el calor del poder, dice el autor. Inicialmente unos amateurs han estado expandiendo sus vínculos con el Estado e implantando su presencia social y territorial. Hoy cuentan con presidentes, ministros, imperios de medios, dictan los contenidos educativos de varios países, aparecen en las crisis políticas para apagar las llamas y obtienen sorprendentes recursos del Estado. Este proceso ocurre a espaldas de la ciudadanía, como uno más de los grupos de poder corporativos que toman decisiones trascendentes, de forma ajena, de escrutinio al público. Los pastores evangélicos brindan su apoyo a los políticos, y los políticos, con sus ambiciones y deseos de supervivencia, los han transformado en sus socios de poder, con capacidad privilegiada para tomar decisiones, ejercer presión y definir sectores claves en Estados Unidos y América Latina contemporánea. En nombre de beneficios de corto plazo, los políticos progresistas de derecha, abro paréntesis, para resaltar que el autor no describe en este proceso solo la izquierda progresista, habla de las derechas como parte de esta amalgama política y religiosa. Cierro paréntesis. Han establecido un pacto oscurantista, señala el autor. Ojo, el autor es claro y la realidad actual de nuestro mundo así lo revela. ¿Con qué fuerzas religiosas conservadoras para garantizar su permanencia en el poder? A cambio han entregado espacios trascendentes de las sociedades democráticas a las decisiones autoritarias de los pastores evangélicos. Esta situación, que hoy se revela en toda su magnitud, no se trata de un hecho improvisado, dice el autor, sino de un paciente trabajo germinado en las condiciones históricas y sociales en que se ha ido desarrollando la política, la sociedad y la economía en los últimos años. El autor revela un dato muy importante. Estos poderes lo han venido planificando bajo un trabajo que ha ido paulatinamente, pero ha logrado su consolidación. Esto nos recuerda a la profecía. Continúo leyendo. Precisamente se trata, en palabras del pastor evangélico brasileño Edir Macedo, de un plan de poder orientado a conquistar espacios de la sociedad y la política. Este autor parte de investigaciones y desde un análisis al sistema, pero el Señor nos lo revela esa unificación de estos poderes. Estamos hablando de un cumplimiento profético. Estos hechos prefiguran un futuro creciente en el número e influencia de los grupos neopentecostales en la política de los países del hemisferio que colaboran en el desarrollo de nuevas fuerzas políticas autoritarias, señala el autor. Ya no se busca incidir solamente desde las iglesias,
sino disputar la política desde la representación partidaria y electoral, buscando introducir una agenda acorde a sus valores desde la presidencia, el poder legislativo o el poder judicial. Cuidado, porque este autor revela datos importantes. Los poderes religiosos buscan a través de estas alianzas con los poderes políticos establecer sus propias agendas. Ya lo estamos viendo con el Evangelio climático, donde se busca establecer el día domingo como adoración. Uno de los propósitos de este libro, dice el autor, es identificar a los principales intermediarios entre la religión y la política, para la concreción y el desarrollo de estas alianzas. El autor nos permite comprender que en este escenario hay unos actores que son claves, que están en medio de esta alianza. En ese sentido, es posible considerar que estos líderes entre el mundo político y religioso se han convertido en importantes intermediarios entre las fuerzas políticas conservadoras y las bases populares evangélicas, de vital importancia para la sustentabilidad de estos gobiernos. Pregunta el autor, ¿qué similitudes y diferencias existen en la trayectoria de estos grupos en distintos países? ¿Qué agendas políticas defienden? ¿Quiénes son sus principales líderes? ¿Cómo han colaborado para el auge de nuevas fuerzas políticas autoritarias? ¿Qué tipo de alianzas han establecido con los gobiernos de izquierda y de derecha? Son preguntas que se plantea este artículo y creo, queridos hermanos y amigos, que nosotros estamos llamados también a hacernos estos cuestionamientos, pero eso sí, a reposar en las Sagradas Escrituras que responden con claridad frente a estas alianzas entre ese poder político y ese poder religioso que describe Daniel en el capítulo 2, que describe Juan en el Apocalipsis. El poder evangélico se ha vuelto definitivo en las carreras electorales de América Latina. 9 de los 18 presidentes en ejercicio le deben muchos de sus votos a los evangélicos. Es decir, algunos de los templos evangélicos más poderosos se han instalado al interior de los parlamentos de América Latina. Mujeres en el Columbian Journalist Investigation de la Universidad de Columbia y en el Centro Latinoamericano de Investigación CLIP lideraron una profunda investigación que revela los avances del fundamentalismo evangélico en América Latina. Con ellas hablamos hoy en nuestro programa. Sean hoy bienvenidos y bienvenidas. Hoy conectamos en Costa Rica con Janina Segnini, cofundadora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, el CLIP. Es profesora de la Universidad de Columbia y directora de la maestría en periodismo de datos. Con su trabajo ha destapado grandes escándalos, entre ellos el Offshore Leak y Panama Papers, que llevaron a juicio a más de 50 empresarios y a 2 expresidentes de Costa Rica. Janina ha ganado el premio Ortega y Gasset, el premio Gabriel García Márquez, entre otros reconocimientos internacionales al periodismo. Mariel Fitzpatrick es un rostro conocido especialmente en su país, Argentina. Con amplia experiencia en periodismo escrito, pero también en televisión. Siempre se ha caracterizado por ser una voz crítica frente a los poderosos. Mariel fue la encargada de sumergirse en el mundo de las iglesias evangélicas en Argentina y contribuyó con los capítulos de Colombia y de Brasil. Fue una de las abanderadas en Argentina de la publicación de los Panama Papers. Janina, Mariel, es para nosotros un gusto tener hoy como invitadas a verdaderas maestras del periodismo de datos y periodismo de investigación, sobre todo para hablar de este tema tan importante. Sean bienvenidas. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a todo el equipo.
Partimos de un precepto, de una convicción, y es el respeto profundo a todas las creencias y religiones. Sin embargo, son muchos los que se manifiestan preocupados por la forma como se ha fortalecido el poder de las iglesias evangélicas. Entonces, antes de entrar en los detalles de la maravillosa investigación que ustedes realizaron, quiero que le expliques a nuestra audiencia, por favor, qué es hoy una iglesia evangélica y sobre todo cómo este fenómeno llega a imponerse de esta manera en el continente. Las primeras misiones protestantes llegaron de Estados Unidos a Chile al principio del siglo anterior, pero realmente el fenómeno que estamos viendo ahora de la verdadera transformación y crecimiento exponencial de ciertas denominaciones protestantes, cristianas protestantes, se da a mediados de los 80. Esa es la que se ha expandido mayoritariamente y después denominaciones totalmente nuevas dentro del cristianismo que han proliferado a lo largo de todo el continente. Hay que recordar que en los 70 las personas de denominación evangélica creían mayoritariamente que participar en política era pecaminoso casi. Era muy, muy mal visto. Luego, finales de los 70, cambió completamente el dogma con relación a la política. Entonces, eso fue un giro importante y eso lo estamos viendo ahora donde vemos pastores candidatos a la presidencia y a diferentes cargos de elección popular a través del continente completo, y Estados Unidos, por supuesto, que es donde esto más ocurre, ¿verdad? La politización de la religión. Es quizás por ese vínculo entre la religión y la política que ustedes deciden emprender esta investigación. ¿Por qué lo hacen? La verdad es que esto empieza un poco por una cosa que me pasó, y es que perdí la green card y estaba en Estados Unidos, no podía salir, no pude ir a votar en las elecciones de Costa Rica. Entonces me puse voluntaria en el del Tribunal de Elecciones en las mesas de votación en New Jersey. Como a la 1:00 p.m. empiezan a llegar unos camiones con banderas y propaganda y un montón de gente con cédula nueva, y me preguntaban porque los candidatos los dos tenían apellido Alvarado, entonces me preguntaban que por cuál Alvarado era el evangélico, y era que había un candidato presidencial del seno de la iglesia, de una de las iglesias evangélicas. Mauricio Alvarado. Que me quedé impresionada de ver el despliegue de poder, y estos eran camiones que venían directamente del culto, y ya buscando nos dimos cuenta de que pues efectivamente hay mucho que no se está cubriendo en relación con la intersección del poder político y el poder religioso, y ahora con esta última investigación el crimen organizado también. 9 de los 18 presidentes en el momento de la publicación de las investigaciones tenían deudas con los movimientos evangélicos por los votos que los hicieron elegir. ¿Cuál es el impacto en el terreno político desde ese vínculo tan delicado que se pacta entre política y religión, o que se pacta en favor de las campañas? Bueno, yo creo que ese vínculo se ha reforzado, depende de la realidad de cada país. En Brasil es claramente muy fuerte. Hay una imagen que dio la vuelta al mundo de Edir Macedo, el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, dándole la bendición ante un Bolsonaro arrodillado. Me parece que este vínculo se ha reforzado porque la dirigencia política entiende que los seguidores, las iglesias evangélicas son potenciales votantes. No sé si a ustedes les sucedió, pero a mí, por ejemplo, me sorprendió ver a candidatos con discursos muy progresistas como el de López Obrador en México, haciéndole publicidad a las cartillas morales de las iglesias evangélicas. Y eso me hace preguntarles, ¿es hoy posible ser presidente o presidenta en un país latinoamericano sin el apoyo de las iglesias evangélicas? Se está convirtiendo, y eso nos lo dijeron tanto off the record como en entrevistas. Incluso yo entrevisté a la expresidenta Laura Chinchilla y ella explica abiertamente: es imposible no negociar son encuentros de negociación, es decir, esto no es de solo escuchar las inquietudes, donde en la investigación anterior lo que encontramos son patrones súper claros. Buscan influir en los temas de derechos humanos, para tener representación en los organismos multilaterales e internacionales. Ahora,
si todavía se puede decir, bueno, acá en Costa Rica tenemos ahora un presidente progresista, de un partido progresista que ganó a pesar del fuerte movimiento que hay político, evangélico, pero igual consiguieron 14 escaños en el Congreso. Y bueno, ¿y eso cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que cualquier persona de cualquier religión se meta en política? Pues ningún problema, más bien de eso se trata, de que haya diversidad, en el tanto la intención no sea imponernos a todos reglas bíblicas, que básicamente lo que quieren es modificar el esquema social actual y ajustarlo a sus creencias literales y fundamentalistas doctrinales, pues a todos los demás. Esto que dicen las periodistas en realidad es parte de un proceso muy largo que da cuenta de la consolidación entre la religión y la política. Las iglesias en Estados Unidos a la cabeza, representada por la bestia que surge de la tierra con 2 cuernos de cordero, pero que hablará como dragón, representación del poder político a nivel global. Y religioso impondrá el día de adoración a través de su agenda política, climática, moral y religiosa. Ya vemos cómo se está gestando los cambios de manera acelerada para la digitalización de la moneda y la implementación de la identificación digital con argumentos como desbloquear el acceso a los servicios financieros, beneficios gubernamentales, oportunidades educativas como otros servicios. El Señor le reveló al profeta Juan que este poder prohibiría comprar y vender a todos los que no adoren a la imagen de la bestia que recibió la herida de muerte, según Apocalipsis 13. Por supuesto, las iglesias neopentecostales en toda América han establecido esta alianza a través de los líderes a espaldas de los feligreses. Dentro de los valores que dicen defender y establecer se encuentra el domingo como proyecto de ley. Argumentan que para fortalecer la familia y para reducir el CO2 de la tierra, asistiendo los domingos a alguna iglesia. Esto es una réplica de lo que hizo el emperador Constantino, establecer el culto al dios Sol, hoy establecer el culto a la madre tierra. Pero este proceso no solo lo estamos viviendo en América, es un proceso que está tomando fuerza y forma en Europa, Polonia, Italia, España, Francia, Alemania, entre otros países del viejo mundo, como aquellos reinos que se levantaron después de la caída del Imperio Romano, representados por los pies de hierro, como parte del poder político que recibirían poder, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al poder católico romano. Ahora preguntémonos, ¿por qué le darían estos reyes o gobernantes su poder y su autoridad a la bestia para que ella gobierne, según Apocalipsis? ¿Qué compromiso tienen con la bestia? ¿Le deben su puesto político a la bestia? A continuación cito la revista Centinela, que da cuenta que este movimiento de la batalla cultural no es algo nuevo. Revista Centinela.es, la ACDP, más de un siglo de batalla cultural, Asociación Nacional de Jóvenes Propagandistas. Por José María Sánchez Galera, 31 de enero de 2022. La batalla cultural es una expresión que cada día se escucha más frente a una izquierda woke que intenta censurar las universidades incluso de 1984 de Orwell, porque le parece un libro ofensivo. Cada vez surgen más voces e iniciativas. Lo curioso es que toda alternativa a lo woke despierta un intenso rechazo a la inteligencia. Negarte a llevar el pin redondo multicolores de la Agenda 2030 te convierte en un genocida. Sin embargo, eres el que de verdad dice algo que interesa. La batalla cultural no es algo que haya nacido ayer. En realidad es parte de un proceso muy largo y el autor del artículo va a dar cuenta con quién nace este movimiento y con qué objetivo.
Hace más de un siglo, los jesuitas andaban muy atentos a cómo volver a dar protagonismo dentro del mundo moderno a la Iglesia Católica y a su forma cristiana de entender la vida. Por eso surgió el Instituto Católico de Artes e Industrias, ICAI, así como el llamado Colegio de Areneros, fundado por Ángel Ayala. Precisamente este jesuita, y casi en esos mismos años, en 1909, fundó también la Asociación Católica de Propagandistas, la ACDP, denominada Asociación Nacional de Jóvenes Propagandistas. En aquel empeño contó con el aliento del nuncio apostólico y una serie de laicos, en especial Ángel Herrera Oria, otro de los fundadores de la ACDP. Herrera Oria entendió que Dios le pedía algo especial. Por eso renunció a sus ocupaciones y cargos en la ACDP y entró en el seminario, y con el paso de los años siguió muy vinculado a los propagandistas. Fue consagrado obispo y cardenal. Ahora bien, la asociación entendía que los jóvenes católicos debían formarse humanamente, profesionalmente, doctrinalmente, para despertar el adormecimiento del catolicismo español de principios del siglo XX. Como dice Pablo Velasco, consejero nacional de la ACDP, su espíritu fundacional y el apostolado en la vida pública y el deseo de promover la cooperación y coordinación de los católicos en la sociedad. Abro paréntesis, recordemos que esta orden, la Compañía de Jesús, fundada en 1540, nace como una de las fuerzas y se convertiría en la principal de las fuerzas de la Reforma protestante para frenar rápidamente el avance del protestantismo. Se convertiría en una de las fuerzas intelectuales católicas más importantes, fundando seminarios, escuelas, universidades. Con la colonización del Nuevo Mundo establecieron misiones en América, en los Estados Unidos, para ganar conversos. Han contribuido con la difusión del catolicismo en los tiempos modernos a través de medios de comunicación. Herrera Oria desempeñó tareas esenciales en varias de las iniciativas de esta entidad. Dirigió el periódico El Debate, la Escuela de Periodismos y una de las editoriales auspiciadas por esta organización, entre la creación de librerías cristianas, buscando influir en las altas esferas de los poderes políticos, religiosos, económicos, cuyo propósito es mantener al catolicismo como la tradición cristiana dominante. Cierro paréntesis. Es discordante, dice el autor, negarte a llevar el pin redondo multicolores de la Agenda 2030 te convierte en un genocida. Sin embargo, eres el que de verdad dices algo que interesa. Esto que dice el autor suena muy contradictorio cuando la cabeza visible de esta orden jesuita, el poder de turno del Vaticano, apoya rotundamente los pilares de esta agenda mundial. Si esta orden y sus diversas organizaciones se le deben a su superior, ¿cómo poder entender que esta agenda política que dicen defender, la batalla por los valores tradicionales, es legítima, cuando su superior apoya una agenda anticristiana? ¿No será que esta batalla cultural tiene unos objetivos que van mucho más allá que la defensa de los valores cristianos? Puesto que este artículo expresa que hace más de un siglo los jesuitas andaban muy atentos a cómo volver a dar protagonismo dentro del mundo moderno a la Iglesia Católica y a la forma cristiana de entender la vida. Por eso surgió este movimiento, la batalla cultural. Cito el siguiente artículo en acontecercristiano.net. Russell Moore fue elegido presidente del Comité de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur, y este líder desafió a los cristianos a recuperar la voz profética de la Iglesia a partir de una nueva transformación interna para no perder de vista la misión central de la Iglesia. Dice este líder, hay una disminución de los valores bíblicos puesta en marcha y la responsabilidad es de los pastores que han dejado de predicar el Evangelio
y han comenzado a defender los valores tradicionales, dice Russell. Para este líder, los creyentes en la Biblia son cada vez más forzados a aceptar las imposiciones de los líderes de la nación, que alivian la presión sobre ellos, pero les hacen olvidar que fueron llamados a ser testigos fieles y que pertenecen a otro reino. En su discurso resaltó que la llamada guerra cultural está siendo perdida por las iglesias cada vez más, porque aceptan los valores del mundo, absorbiendo el discurso materialista e ignorando su misión profética. Fue enfático: ahora tenemos la oportunidad de deshacernos del viejo y obsoleto nominalismo, la oportunidad de huir de la teología de izquierda, la teoría de la liberación, y de derecha, de la prosperidad, y volvernos a preocupar de ser la Iglesia de Jesucristo. El presidente de Polonia propuso incorporar los valores cristianos en una nueva constitución como parte de los cambios que la sociedad de Polonia necesita. Es bastante interesante y no deja de llamar nuestra atención que dentro de la defensa de estos valores tradicionales, también uno de los grandes líderes suramericanos, Cash Luna, logra relacionar la estabilidad de la sociedad, la familia, las iglesias y el planeta con guardar el domingo. Argumenta que habían 4 mandamientos que tenían pena de muerte, entre ellos el no guardar el Shabbat, que para ellos es domingo, y pregunta por qué ahora no tienen pena de muerte. Él responde que el problema es la constitución de la república donde tú vives. De manera que, de acuerdo con su razonamiento y al de muchos líderes religiosos que hacen parte de estas agendas, es necesario modificar las constituciones como propuso el presidente de Polonia, establecer los valores tradicionales y como dice Cash Luna y como lo dice el Vaticano, introducir el domingo como proyecto de ley para que el hombre descanse y descanse la tierra. Esto desde el punto de vista de los líderes evangélicos. Ahora, desde el punto de vista de los líderes católicos, cito las siguientes fuentes. Hay un paso gigante que el pueblo de Dios puede dar el próximo fin de semana para beneficiar el clima de la tierra. Es simple, fácil, todo el mundo es capaz de hacerlo y lo mejor de todo, implica hacer menos, no más. No soy un científico del clima, pero sé esto: si 70 millones de católicos estadounidenses aceptaran la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si', sobre el cuidado de la creación y honraran el día del Señor siguiendo el tercer mandamiento, veríamos una drástica caída de los gases de efecto invernadero. Hago un paréntesis aquí. Para empezar, de entrada ya vamos muy mal. Vamos a ver, seamos honestos. Las fuentes que citan son las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 27 está escrito: el tercer mandamiento no tiene que ver con el día de adoración. Tiene que ver con: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Y es precisamente lo que se hace en este artículo: tomar el nombre del Altísimo en vano. En las Sagradas Escrituras, el día del Señor se halla en el 4º mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No dice el primer día de la semana domingo, dice 7º día, el Shabbat. Continúo leyendo el artículo. Entonces, ¿qué puede hacer una persona?
responde el autor. No mucho, pero 70 millones de católicos de Estados Unidos podrían hacer la diferencia en el sábado. Sábado, pero es domingo, reduciendo el carbono en gran medida de la atmósfera, haciendo literalmente menos. Si estás esperando que Dios nos salve, ya es demasiado tarde. Nos dijo, como lo escribió con el dedo en una tablilla de piedra hace varios miles de años, dice el autor. Abro paréntesis. Esto nos recuerda el terror que sembró este poder durante la Edad Media. Precisamente ahí yacía su gran poder. Ofrecía consuelo a las almas si seguían sus reglas y sus directrices. Uno podía escapar de los tormentos del purgatorio y de los horrores del infierno a través del pago de indulgencias. Esto sembrando terror. Hoy en la actualidad ya leemos lo que cita este artículo. Si estás esperando que Dios nos salve, ya es demasiado tarde, dice este autor. Es decir, ya no hay nada que se pueda hacer para salvar la casa común de los efectos del CO2, responde el autor del artículo. Pero, hermanos y amigos, si leemos con cuidado, nos está dando la clave para salvar el planeta. Nos dijo, como lo escribió con el dedo en una tablilla de piedra hace varios miles de años. Pregunto, ¿qué nos dijo? Responde el autor del artículo en el encabezado. No soy un científico del clima, pero sé esto. Si 70 millones de católicos estadounidenses aceptaran la encíclica del Papa Francisco Laudato Si sobre el cuidado de la creación y honraran el Día del Señor siguiendo el tercer mandamiento, veríamos una drástica caída de los gases de efecto invernadero. Todos podríamos poner música y traer alegría a nuestra madre tierra. Y todo lo que requiere es que hagamos menos, pero que lo hagamos juntos, un día cada semana. De manera, queridos hermanos y amigos, que aquí está la clave para salvar el planeta, tal cual lo proponen los grandes telepredicadores evangélicos. Esto ya es una tendencia en el mundo religioso. Llama poderosamente la atención que estos líderes religiosos ya nos están planteando una tesis. Por un lado, tenemos a los telepredicadores evangélicos que nos presentan que para que la familia, la sociedad, las naciones seamos mejores, es necesario hacer algo. Y por otro lado, los líderes católicos en los Estados Unidos y el Vaticano, para salvar al planeta, nos dicen que debemos hacer algo. Estos concuerdan. Luego nos están diagnosticando la causa del problema. Nos están planteando una antítesis. Esto por no guardar el domingo, asistiendo a alguna iglesia. Y a su vez, ya de plano, nos trazan la solución. Síntesis: guardar el domingo para que las familias, la sociedad y la madre tierra descanse. Frente a estos argumentos surge la pregunta: ¿esta amenaza los valores tradicionales y la manera en que los estados y sus políticas han procedido y están procediendo nos están conduciendo a un mismo fin? Por un lado tenemos la amenaza a los valores tradicionales. Por la otra, la amenaza a la destrucción de la casa común por el CO2. A lo cual la solución es la misma: la unidad religiosa y guardar el día domingo. Frente a todo este panorama, pregunto, ¿qué va a pasar con las comunidades religiosas que observamos como está escrito en las Sagradas Escrituras el Shabbat, día dado por el Señor a su pueblo? ¿No estaríamos entrando en un terreno peligroso? ¿Estaríamos hablando de la invalidación de los derechos y las libertades? ¿Estaríamos hablando de la violación a la libertad religiosa? Si es un proyecto de ley que declare el domingo como Día del Señor, significaría que estamos violando la ley de los hombres y no la ley dada por el Señor.
no estaríamos asistiendo claramente al cumplimiento de las profecías y el levantamiento de la imagen de la bestia y la imposición de su sello o su nombre, pues es número de hombre, dice el Señor. Todo esto es un dato muy importante porque las profecías declaran que se forjará en los últimos días una alianza mundial entre el poder político y religioso. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, saque cada uno sus conclusiones. Este sería el resultado que se busca alcanzar detrás de todo este escenario de tiranía en nombre de los valores tradicionales y la amenaza del CO2 que estamos viviendo en el mundo y especialmente en Occidente. Como parte de esta amalgama política, el profeta Isaías declara la pérdida de legitimidad de las instituciones encargadas de velar y garantizar los derechos y las libertades de las naciones. Como bien lo señaló el profeta Isaías, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Hermanos y amigos, vivimos en un periodo de la historia donde se enarbola la palabra derechos y libertades, pero en la práctica estos se están viendo cada vez más amenazados, bajo la servidumbre de estos poderes que caminan tras las sombras. Lo vivimos todos los países con la pandemia del COVID-19. Las medidas restrictivas que se tomaron durante la pandemia del COVID-19 fue declarada en el caso de España de inconstitucional, donde argumentan los magistrados a favor que se produjo una suspensión de derechos fundamentales y no de una mera limitación de estos, tal como los derechos de no poder asistir a familiares enfermos, de residencia, reunión entre familiares, la libre circulación, el desplazamiento de vehículos, el cierre de carreteras, entre otros derechos que se violaron en nombre de la salud pública. La ONU, por su parte, declaró sencillamente que la pandemia del COVID-19 va mucho más allá de una emergencia sanitaria. Es también una crisis económica, humanitaria, de seguridad y de derechos humanos. Los magistrados a favor en España declararon que hubo una suspensión de estos. En realidad, hablemoslo claro, hubo una violación de los derechos humanos. Ahora es mucho más llamativo la declaración del Papa Francisco porque él está haciendo una equiparación de la pandemia del COVID-19 y el cambio climático en un contexto de guerra mundial. Es un mensaje escrito para la cumbre de la COP26. El Papa Francisco comparó el doble impacto de la COVID-19 y el cambio climático con una guerra mundial. Pidió a la comunidad internacional que responda ahora, como en las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Las heridas infligidas a nuestra familia humana por la pandemia del COVID-19 y el fenómeno del cambio climático son comparables a los resultados de un conflicto mundial, dijo el Papa Francisco. Ahora la pregunta es, ¿qué medidas, además de las que están tomando ya, se deben tomar? Comprendiendo que esta declaración, el COVID-19 y el cambio climático lo están situando en un contexto de guerra o conflicto mundial. ¿Qué medidas se supone debe tomar la comunidad internacional en nombre de una emergencia climática? Entendiendo que esta teoría está respaldada por un organismo de la ONU, políticamente influyente en el panel intergubernamental del cambio climático o IPCC. ¿Qué garantías en materia de derechos y libertades podemos tener en un contexto de guerra, como lo señala el Papa Francisco? Puesto que sus conclusiones finalmente estarán determinadas por su ideología o postulados políticos que nacen de la alianza de la derecha de Margaret Thatcher
y la extrema izquierda anticapitalista y ecologista. A continuación, escuchemos este vídeo. Pero si esto es así, ¿por qué nos bombardean a diario con noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre? ¿Por qué tanta gente de los medios de comunicación y otros ámbitos lo ven como un hecho incontestable? Para comprender el poder de la teoría del calentamiento global, primero hay que comprender cómo surgió. Las predicciones fatales sobre el clima no son nuevas. En 1974, la BBC advirtió de que las fuertes tormentas y las inundaciones podrían ser indicios de una inminente catástrofe. ¿Y cuál era la causa de este desastre natural? El productor del programa era el exdirector de la revista New Scientist, Nigel Calder. En la máquina del tiempo informamos del principal problema al que creíamos enfrentarnos entonces, que era el enfriamiento global y la amenaza de una nueva edad de hielo. El hielo de la naturaleza nos hace pequeños. Tras décadas de bajas temperaturas, los expertos nos advirtieron de que un mundo más frío tendría consecuencias catastróficas. Es el problema siempre presente de la gran helada. ¿Reclamará nuestras tierras la nueva edad de hielo? Pero de entre tanto pesimismo surgió una voz esperanzadora. Un científico sueco llamado Bert Bolin sugirió tímidamente que el dióxido de carbono producido por el hombre podría ayudar a calentar el planeta, aunque no estaba seguro. Tenemos mucho petróleo y enormes reservas de carbón que estamos quemando a un ritmo cada vez más alto. Si seguimos así, dentro de unos 50 años las temperaturas podrían ser unos grados más altas que las de hoy en día, pero no estamos seguros. También fuimos los primeros que sacamos a Bert Bolin, el sueco, en la televisión internacional para que hablara de los peligros del dióxido de carbono. Y recuerdo que los expertos en la materia me criticaron duramente por consentirle sus fantasías. En los años 70, en pleno miedo al frío, la excéntrica teoría de Bert Bolin sobre el calentamiento global causado por el hombre parecía absurda. Pero todo cambió por dos motivos. En primer lugar, las temperaturas empezaron a subir. Y en segundo lugar, los mineros ingleses se pusieron en huelga. Para la primera ministra Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los 70, la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial. En el Reino Unido, una devastadora huelga de mineros había causado varios apagones y la caída del gobierno conservador. La señora Thatcher decidió que a ella no le ocurriría lo mismo. Lo que hemos visto en este país es la aparición de una minoría revolucionaria organizada, cuyo verdadero objetivo es la destrucción del gobierno democrático parlamentario. La politización de este tema empezó con Margaret Thatcher. Recuerdo que cuando yo era secretario de Estado de Energía, mucho antes de que se hablara del cambio climático, ella ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear. Como le preocupaba la seguridad de la energía y no confiaba ni en Oriente Medio ni en la Unión Nacional de Mineros, es decir, no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón, pensaba que teníamos que potenciar la energía nuclear. Y cuando empezó a salir lo del cambio climático y el calentamiento global, pensó, vaya, esto es genial. Otro argumento a favor porque no emite dióxido de carbono. Otro argumento a favor de la energía nuclear. Y esto que ella decía se ha ido tergiversando desde entonces. Eso fue lo que les dijo a los científicos. Fue a la Royal Society y les dijo, aquí hay dinero para quien me demuestre esto, así que ellos cogieron y se lo demostraron. Inevitablemente, en cuanto los políticos toman partido por una causa y se identifican con ella, el dinero empieza a entrar. Así es como funciona esto. La investigación, el desarrollo y las instituciones empezaron a crecer inevitablemente cuando, digámoslo de esta manera, empezaron a estudiar el clima haciendo énfasis en la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura. En 1988, por petición de la señora Thatcher, el Instituto Británico de Meteorología creó una unidad especial para los modelos climáticos que fue la base de un nuevo comité internacional, llamado Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC.
Su primera gran investigación predecía desastres climáticos como consecuencia del calentamiento global. Recuerdo que cuando fui a la conferencia de prensa me sorprendieron dos cosas. Primero, la simplicidad y la elocuencia con las que se transmitió el mensaje. Y segundo, la absoluta falta de consideración hacia todas las investigaciones climatológicas anteriores, incluida una sobre el papel del Sol, que había sido clave en una importante reunión de la Royal Society solo unos meses antes. Patrick Moore está considerado uno de los ecologistas más destacados de su generación. Es cofundador de Greenpeace. El clima empezó a ser un tema fundamental por dos razones muy distintas. La primera razón fue que a mediados de los 80, la mayoría de la gente ya estaba de acuerdo con las cosas razonables que los movimientos ecologistas decíamos que había que hacer. Y cuando la mayoría de la gente está de acuerdo contigo, es muy difícil seguir con una actitud de confrontación. Así que la única manera de seguir siendo antisistema era adoptando posturas cada vez más extremas. Cuando dejé Greenpeace, estaban en mitad de una campaña para prohibir el cloro en todo el mundo. Yo les dije, chicos, es un elemento de la tabla periódica. Y, en fin, no sé si está en nuestra jurisdicción el prohibir todo un elemento. La otra razón de ser del extremismo ecologista fue que el comunismo mundial fracasó. El muro cayó y un montón de pacifistas y activistas políticos se pasaron al ecologismo, trayendo consigo sus teorías neomarxistas. Aprendieron a utilizar el lenguaje verde de forma muy inteligente para encubrir unas agendas que tenían más que ver con el anticapitalismo y la antiglobalización que con la ecología o la ciencia. Los que quedaban estaban algo desorientados por el fracaso manifiesto del socialismo y aún más del comunismo tal como se llevó a cabo. Así que seguían siendo tan anticapitalistas como eran, pero necesitaban un nuevo disfraz para su anticapitalismo. Y aquella alianza tan sorprendente entre la derecha de Margaret Thatcher y la extrema izquierda anticapitalista y ecologista fue la que creó este movimiento a partir de una idea disparatada. Teniendo en cuenta todo este panorama político y su predicamento, ya no solo basado en el clima, sino también en el calentamiento global causado por el hombre, que ha tomado otros matices como uno de los principios políticos y morales del siglo XXI. La fuerza que ha tomado es tal que sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier postura de pensamiento contrario a lo que estos afirman, independientemente del rigor científico que tenga, es desechado y condenado como proscrito. El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. Las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos están diciendo que existe un hilo conductor para que podamos interpretar los fenómenos políticos, culturales y religiosos a la luz de un escrito está. El Señor le está mostrando al profeta Daniel y Juan que los reyes de la tierra se unirán por medio de alianzas humanas. A Juan le muestra, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. El profeta nos deja claro que esto es una guerra abierta y declarada al Señor a través de su pueblo. Estos gobernantes, dirigidos por el príncipe de este mundo, han declarado una guerra abierta contra el reino de Dios, que está entre su pueblo.
Apocalipsis capítulo 12:12 declara: «Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Su fin está cerca, su tiempo ya ha sido determinado». Es una frase muy popular en la difusión de este evangelio climático. No tenemos tiempo, nos queda poco tiempo. En esta alianza político-religioso, el profeta Juan en Apocalipsis 17:5 describe a una madre, a la cual llama en el versículo 1 del mismo capítulo la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Y en el versículo 5 del mismo capítulo describe que tiene unas hijas, a las cuales el Señor les llama rameras. ¿Y por qué el Señor usa una expresión tan fuerte? Pues el Antiguo Testamento describe que el Señor había hecho uso de esta expresión por la infidelidad de su pueblo Israel. El profeta Jeremías nos ayuda a comprender a qué se refiere Juan cuando habla de rameras. Jeremías capítulo 3, versículo 6 al 9. Y el Señor me dijo en días del rey Josías: ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Pregunta el Señor al profeta. Está hablando del pueblo de Dios. Responde: ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso. Allí fornicaba. Y me dije: después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí. El Señor conservaba la esperanza de que volviera a él, mas no regresó. Y lo vio su pérfida hermana Judá, y vio que a causa de todos sus adulterios de la infiel Israel, el Señor la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. El Señor nos deja ver por medio del profeta Jeremías que el pueblo de Israel y de Judá se prostituyeron y le dieron la espalda, se fueron tras otros ídolos como la piedra y el leño, elementos de la naturaleza, y los hicieron sus dioses. Juan, por su parte, en el capítulo 17, versículo 2, dice: con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. La palabra ídolo viene del griego eidos, que se refiere a formar, se refiere a forma. Esta forma puede ser visible, pero en algunos casos puede ser clase o especie de algo. La imagen puede ser visible solo a la persona cuya mente hospeda determinada imagen, como hoy a la adoración a la Madre Tierra, o el día domingo, para que la Madre Tierra descanse. Esto es ya una agenda político y moral, donde los líderes religiosos han perdido de vista que el reino de Dios no es de este mundo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Versículo 22, y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Versículo 23, y os dirán helo aquí o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lucas capítulo 17, versículo 20 al 25. El Señor nos recuerda que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí,
San Juan 18:36. Esta es una pregunta que debemos hacernos. Si el yo soy dijo que su reino no es de este mundo, el reino que busca construir las iglesias evangélicas en su alianza con los poderes políticos, ¿tiene el aval del yo soy? Daniel capítulo 2, versículo 44 al 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios del cielo le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. Tal es el sueño. El sueño es verdadero y la interpretación es digna de confianza. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza, mis queridos hermanos. El Señor nos está llamando a que salgamos de la confusión de Babilonia, la cual se está extendiendo rápidamente a todos los rincones de la tierra y está tomando distintos matices. El Señor nos advierte por el amor con que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, que salgamos de esta tremenda confusión religiosa y política. Nos llama con una urgencia a salir de Babilonia para no participar de sus abominaciones. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Es tuya y mía la decisión.